mantenimiento a la unidad de revelado de las BizHub 350, 282, 423. Inicialmente despejamos la unidad de imagen donde se encuentra también la unidad de revelado. Esta unidad necesitamos hacerle mantenimiento cuando la calidad de copia es totalmente inaceptable. En esos casos es necesario realizar un mantenimiento a esta unidad de revelado que se encuentra en la parte inferior de esta unidad. Y la parte superior es la unidad de imagen. Ambos van juntos. Por tanto, hay que desensamblar para llegar a la unidad de revelado. Para eso tenemos que sacar las dos cubiertas laterales, despejar los 4 tornillos que sujetan la cubierta lateral en ambos lados. Con eso accedemos ya a la unidad de revelado. Vamos a proceder a despejar los 4 tornillos. Como les dije, esta operación lo realizamos cuando queremos hacer cambio en la parte de imagen, cambiar el cilindro, cuchilla, también hacer una limpieza de la parte del reciclado. En esos casos es que nosotros realizamos esta operación. Y en la parte inferior, que es la unidad de revelado, para cambiar el revelador o para cernir el revelador cuando ya tiene objetos extraños que obstruyen el paso del revelador y eso se proyecta en líneas blancas, también hacemos esta operación. Entonces es muy importante realizar este tipo de mantenimiento a esta unidad. Para separar la unidad de imagen de la unidad de revelado, simplemente vamos a tirar un poquito a los costados, la tapa o las cubiertas laterales y levantamos. Para ensamblar lo propio de la misma manera. Entonces, como verán, la cubierta lateral vamos a tirar un poquito a los lados y levantar. Es simple, no tendría que ser muy difícil. En este caso despejamos la unidad de imagen y la que quedó en la parte inferior sería la unidad de revelado, en el que hoy nos vamos a enfocar. Por tanto, vamos a hacer a un lado la unidad de imagen y nos abocamos íntegramente a lo que es la unidad de revelado. Esta unidad de revelado cumple la función de aportar el pigmento o el tóner hacia el cilindro para que se forme la imagen. Por tanto, su función es muy importante en la medida que exista un aporte adecuado o la cantidad adecuada de tóner hacia la unidad de imagen, la calidad de copia será buena. También la cantidad de revelador en esta unidad es determinante. Si la cantidad no es el adecuado, puede haber fallas en la calidad de copia, como copias pálidas, derrame de tóner y demás. En esta unidad vamos a identificar ciertas partes que nos es muy importante señalar. Tenemos nosotros la sección donde se aloja el revelador. Como verán, se magnetiza en el destornillador. El revelador es un polvo de ferrita, por tanto se magnetiza automáticamente o se adhiere a la parte metálica. Entonces, ese es el revelador. Es parecido al tóner, pero es distinto en su misma composición. Entonces ahí en esa sección tiene que alojarse la cantidad necesaria de revelador, que me parece, a ver, en esta unidad, en estos modelos es 210 gramos. La parte que se señala es el rodillo magnético, donde se adhiere el revelador, aportando o transportando el tóner hacia el cilindro. Como se verá, lo denominamos rollo magnético. Tenemos los collares, el Dr. Blade o también llamada cuchilla dosificadora. Tenemos el conjunto de engranajes que mueve el mecanismo de esta unidad, de la unidad de revelado. Entonces, el engranaje de revelado tenemos que inspeccionarlo a detalle, ya que si existe desgastes vamos a tener problemas en la calidad. El revelador circula en esta sección, va circulando de la siguiente forma como lo estoy señalando. Entonces el revelador envejece en esta unidad. Su función es transportar el pigmento hacia la unidad, hacia el rodillo magnético y del rodillo magnético hacia el cilindro.
El funcionamiento al hacer girar manualmente debería ser suave, no debería estar muy duro. Por tanto, es necesario hacer un mantenimiento de ser así. La parte que señalo es una espátula que limpia el sensor ATDC o el sensor TCR, el cual se encarga de hacer que suministre la cantidad suficiente de tóner a esta unidad. Es importante que la espátula que limpia el sensor ATDC o sensor TCR esté en buen estado. En esta parte se encuentra el sensor TCR o ATDC, que es el sensor de tóner. Muy bien, vamos a proceder a despejar algunas partes que normalmente son sujetos a cambios, ya que por trabajo sufren desgaste. Como verán, existen chavetas o clips que aseguran los engranajes y tenemos que retirarlos para poder acceder a partes que prácticamente sufren desgaste. Lo propio del engranaje que hace que se mueva, o en todo caso que hace que se mueva la parte del rodillo magnético, ¿no? En este caso vamos a acceder al buje en el que trabaja el rodillo magnético. Es importante que esta sección esté limpio. Si existe revelador entre medio de los engranajes y el eje, el desgaste va a ser mucho mayor y rápido. Tenemos un resorte que hace de amortiguador en esa parte cuando el cilindro se apoya en el collar o en el espaciador, empuja el rodillo magnético conjuntamente con el espaciador. Por tanto, el que amortigua tal presión es el resorte que está ubicado con este buje que estamos retirando. Como verán, tiene un pequeño resorte que tenemos que de alguna forma tratar de no perderlo. Tenemos la cuchilla dosificadora. Solo sacamos de la cuchilla dosificadora los dos tornillos extremos y ahí tenemos el rodillo magnético con el espaciador. Normalmente este espaciador es lo que se cambia. Entonces en este caso vamos a proceder una simulación de cambio. Simplemente lo retiran y lo vuelven a colocar el espaciador nuevo. En este caso nosotros simplemente a objeto de demostración estamos realizando esta operación. Como verán, no es tan complicado realizar el cambio. Simplemente lo hacemos de la forma como se ve. Luego reponemos el buje del rodillo magnético, siempre con el debido cuidado y la posición del buje como se tiene que colocar. En esa parte, por ejemplo, tienen que tomar en cuenta que existe una media luna. No tiene punta en esa parte, es totalmente redondeado. Va al parte vacío, ¿no? Al espacio vacío del chasis de esta unidad. Y el resorte ahí tenemos que tener mucho cuidado de no perderlo, porque al hacer presión puede saltar y no poder encontrarlo luego. Entonces ya una vez colocado, simplemente hacemos una presión hacia el fondo y ya está, como verán. Y seguidamente le ponemos la chaveta que asegura dicho buje. Una vez fijada ya el buje del rodillo magnético, inmediatamente aseguramos con la chaveta. Cabe decir que en esta sección es importante inspeccionar los bujes retén. Los bujes retén son los que se señala a continuación. Trabajan con los agitadores
o con el tornillo sin fin. Por tanto, es propenso a que el revelador ingrese al buje retén y lo va a deshacer en un rato, porque el revelador es de ferrita, por tanto, si entra al buje retén lo va a abrir, y eso va a producir de que el revelador tenga un espacio para poder salir mediante el buje retén. Por tanto, va a haber un derrame de revelador a los laterales a través del buje desgastado, el cual va a ocasionar a una pérdida en peso del revelador. Por eso es que es importante que ustedes revisen los bujes retén y si es necesario cambiarlas, lo cambian. Bueno, reponemos los engranajes para poder concluir en esta sección y pasamos inmediatamente a realizar el mismo trabajo en el lado extremo o en el lado opuesto. Lo propio, tenemos el espaciador, tenemos los engranajes de revelado y realizamos la misma operación para poder hacer el cambio o también la limpieza de los engranajes. En esta sección ustedes tienen que revisar propiamente el estado de los engranajes. Normalmente uno de los 3 engranajes es la que sufre mayor desgaste y cuando ustedes compran también vienen en conjunto, un conjunto de 3 engranajes los que trabajan en esta sección. Por ejemplo, este engranaje no sufre mucho desgaste, por tanto muy pocas veces se cambia. Pero este engranaje es el más conflictivo. Tienen que revisarlo el estado exterior y el estado interno, porque a veces llega a abrirse mucho más. Y el eje donde trabaja también se llega a calar, por tanto sale un canal y por eso que el engranaje ya no se ajusta adecuadamente. Entonces tiene mucho espacio, mucho movimiento, hace que no exista un buen engrane entre los mismos y eso dificulta a copias distorsionadas, copias estiradas, pues puede provocar una variedad de problemas en la unidad de revelado y se manifiesta en las copias. Este engranaje igual muchas veces se desgasta y hay que cambiarla. Entonces inspeccionamos especialmente esos 2 engranajes y el eje donde trabaja. Para retirar el espaciador o el collar realizamos la misma operación. Vamos a despejar un poco la cuchilla dosificadora, lo despejamos un poco y sacamos el buje del eje del rodillo magnético. Igual lleva un resorte, tienen que tener cuidado con el resorte, les reitero. Es muy importante su trabajo ya que amortigua la presión del cilindro. En este caso levantamos el rodillo magnético, elevamos y tenemos espacio para retirar el collar. Entonces esto es una demostración, simplemente ustedes ya hacen una limpieza del eje donde trabaja el collar o el espaciador y reponen uno nuevo. De hecho no tiene lado, ¿no? Algunos espaciadores tienen rodamiento, algunos no. Yo les aconsejo que utilicen el que tiene rodamiento, que es de mayor duración. Enseguida, inmediatamente reponemos los bujes. Siempre ver el lado correcto. Siempre ver el lado correcto. Como verán, requiere un poquito de presión de los resortes. Hacemos una leve presión hasta que ingrese al lugar que corresponde. Entonces es importante que las piezas estén situadas adecuadamente en los espacios que están fabricados para ello. Tal cual.
Pueden utilizar alcohol isopropílico, una franela para hacer la limpieza de los ejes, igual de los engranajes. Los engranajes, si están muy sucios, entonces pueden incluso utilizar detergente con agua y a cepillarlos, o pueden utilizar también gasolina, no hay ningún problema. Thinner no, sino gasolina o aguarrás, o simplemente con agua. En esta parte los engranajes se mantienen, prácticamente lo único que se va a ver es desgaste, entonces no hay mucha grasa, no hay mucho que se adhiera el pigmento a los engranajes, así que simplemente con agua pueden lavarlo. Bueno, como verán, reponemos todos los engranajes una vez revisado. Cuando ya el eje o los engranajes están muy desgastados, entonces simplemente requiere el cambio. No podemos hacer más nada. Estos engranajes hay para la venta. Muy bien. Entonces con eso prácticamente hemos hecho el mantenimiento y el cambio del collar, ¿no? De los collares de ambos lados que hacen de espaciador. Este engranaje es muy importante que ustedes lo tengan en observación cada vez que hagan mantenimiento. Muy bien, entonces vamos a proceder a retirar el revelador de esta forma. Simplemente tienen que inclinar la unidad de revelado solo en caso de necesitar el cambio o necesita realizar una limpieza de esta sección, o en su caso cuando tengan líneas blancas en las copias. Eso se debe también a la obstrucción del paso del revelador, que hay pelusas y demás que obstruyen el paso y por tanto se producen líneas blancas. Por ejemplo, la que estoy mostrando, existe una obstrucción. Por detrás debe haber una pelusa, algo que no deja pasar el revelador para que aporte el tóner hacia el cilindro. Como verán, en esos casos es que nosotros despejamos el revelador. Para solucionar esta obstrucción, despejamos la cuchilla dosificadora. No debemos mover estos tornillos, los 3 tornillos, ya que es una calibración de fábrica del Dr. Bley. Caso contrario, podemos hacer cambio de las piezas sin necesidad de despejar el revelador, como lo hemos hecho. Mas sin embargo, para retirar la obstrucción de esta sección, podemos despejar los tornillos de la lámina dosificadora de ambos extremos, tal cual como se ve. Solo 2 tornillos de ambos extremos. Con eso tenemos libre toda la cuchilla dosificadora. Retiramos de ahí el tornillo, uno de los tornillos, y también del otro extremo. Con eso no estamos descalibrando absolutamente nada, simplemente estamos retirando el conjunto de la cuchilla dosificadora. Como verán, en esa sección donde está la línea tiene que haber una pelusa. Ahí. Entonces podemos simplemente retirar la pelusa o algún grumo de tóner que está obstaculizando el paso del revelador. Con eso ya solucionaríamos el problema. Tenía que estar en esa sección, ¿no es cierto? Entonces agarramos esa parte y retiramos el objeto ajeno a la unidad que está obstruyendo el paso del revelador. Como verán, es una pelusa, el cual impide el paso del revelador, y tenemos en las copias líneas blancas. Pero si está muy sucio el revelador, entonces lo despejamos totalmente el revelador y lo podemos cernir en una tela milimétrica. Así ya estamos totalmente asegurados de que no se va a presentar nuevamente ese tipo de problemas. O también retiramos el revelador para cambiar en su totalidad cuando vemos que ya tiene un desgaste mayor. Para cambiar el revelador, ustedes tienen que despejar hasta la última partícula del revelador que existe en esta unidad.
Una vez que despejan de esta manera con broche y todo, tienen que soplarlo o aspirarlo. Yo estoy realizando esta operación solamente a objeto de demostración. Ustedes tienen que hacer un trabajo mucho más prolijo y más minucioso, con mayor dedicación. Entonces la idea es que aquí en la unidad no quede nada de revelador, ni un gramo, ni una partícula de revelador. Ese es el trabajo que ustedes tienen que realizar. Prácticamente tiene que quedar limpio de todo pigmento, revelador y demás. Vamos a retirar la cubierta donde se encuentra el sensor ATDC o sensor TCR. Ese es el sensor ATDC. ¿Qué función cumple? Cumple la función de que ingrese la cantidad necesaria de tóner a esta sección, a la unidad de revelado. Entonces va a ir midiendo la cantidad de tóner que va a ingresar a esta unidad. Si tiene fallas este sensor, entonces puede ingresar en mayor cantidad o no puede ingresar nada de tóner. La limpieza no es necesario realizarla, a no ser que exista una capa de tóner fijado sobre la superficie del sensor. Mas sin embargo, les había mostrado la espátula que hace de limpieza. Entonces es una limpieza que se va realizando de forma automática conforme la espátula va girando con el tornillo sin fin. Entonces la espátula está ubicado justo ahí. Es un Miller que hace de raspador o de espátula que hace contacto con la superficie del sensor ATDC. Por tanto, limpia, ¿no? Cada vez que da una vuelta va limpiando. Una vez que ustedes ya han cernido el revelador o están colocando un revelador nuevo, lo van a instalar de esa manera en el compartimiento de la unidad de revelado en su totalidad. Si compran uno nuevo, el sachet de revelador o el frasco de revelador está específicamente fabricado para esta unidad. Por tanto, se la debe rociar todo. No se debe guardar nada, porque es la cantidad exacta fabricado para la unidad de revelado de estos modelos. Entonces ustedes lo piden como revelador para la BizHub 200, 250, 350, 282, 362, para esos modelos. Igual la misma operación se realiza para la serie 4 o para la serie 3, ¿no? 223, 283, 363, 423. Para objeto de demostración, nosotros lo estamos haciendo que el revelador se impregne en el rodillo magnético. Como verán, aún el revelador está sucio porque no lo hemos cernido. En el caso de ustedes, tendría que estar la capa de revelador sobre el rodillo magnético, tendría que ser uniforme, sin ninguna línea. Cuando ustedes vean, por ejemplo, en su unidad de revelado esta condición, significa que falta revelador, porque no está cubriendo gran parte del rodillo magnético. Eso simplemente va a implicar en una franja grande, como el espacio que ustedes ven en el rodillo magnético, hay un espacio blanco, pues esa parte no va a producir o no va a generar imagen. ¿Por qué? Porque no hay un aporte de tóner en ese espacio. Entonces es muy importante que ustedes observen al momento de colocar o al momento de hacer mantenimiento si cubre en su totalidad el rodillo magnético. Entonces el rodillo magnético tiene que estar cubierto en su totalidad del revelador. Es aconsejable que cuando ustedes vean que la cantidad de revelador es insuficiente, no aumentar el revelador nuevo, sino más bien retirar todo el revelador viejo y reponer en su totalidad un revelador nuevo. Ya que si ustedes aumentan a un revelador viejo un revelador nuevo, pues este nuevo se envejece inmediatamente, de forma rápida. A eso llamamos contaminar el revelador. En este caso, por ejemplo, el rodillo magnético no está tan uniforme en la superficie
del rollo magnético el revelador. ¿Cómo sabemos nosotros si tiene tóner suficiente? Ponemos el dorso del dedo sobre el rollo magnético y tiene que producirse esa imagen en el dorso del dedo, como que si está muy oscuro significa que tiene una buena cantidad de tóner, pero si está así limpio, es prácticamente no tiene nada de tóner, que simplemente lo que hay en ese compartimiento es revelador y nada de tóner. En ese caso, pues tendríamos que hacerle un mantenimiento a la tolva del tóner. Es probable que desde la tolva del tóner no esté pasando o no esté suministrando tóner hacia la unidad de revelado. Entonces, ustedes cuando vean que no tiene tóner, que no se prende tóner del rollo magnético, entonces es mantenimiento a la tolva del tóner. Inmediatamente lo que vamos a hacer es ensamblar la parte de la unidad de imagen en la unidad de revelado. El mantenimiento de la unidad de revelado o de la unidad de imagen tenemos en otro video que está también en los botones. Muy bien, todo tiene su lugar, como les dije, nada a la fuerza. Los tornillos que se utilizan en esta sección son tornillos de encarne. No utilizar otro tipo de tornillos, ya que podemos provocar averías irreparables. Entonces siempre vemos el orden de los tornillos. En la parte superior llevan tornillos blancos y en la parte inferior tornillos de color negro. Con esto terminamos la explicación sobre el mantenimiento de la unidad de revelado.